volvemos a la pantalla completa. Ricardo, por las dudas, Por las dudas, ¿serían 20 minutos o 15? 20 minutos. A Perfecto. ver, vamos a ver. La cosa es así. La cosa es así. Son 20 minutos, pero el tema es este. A los 20 minutos se aplaude, ¿ok? O sea, no el tema de ya termino, un momento, ¿no? Etcétera, sino avisamos cuando faltan unos minutos. Ahí nos ha preparado el profesor Giampani, ha hecho un hermoso trabajo manual con los numeritos. A las personas que están por Zoom se les dice, porque no se les puede entregar el papelito por Zoom, entonces se les dice, le quedan 3 minutos y se le puede decir si uno ve que va muy embalado, pero también hay que tener cuidado con la gente que dice, y para terminar, y te larga 10 minutos, ¿no? Y, te larga 10 y ya estoy terminando, y tal cosa y tal cosa. Más allá de las indiscutibles reminiscencias eróticas que traen todo este tipo de comentarios, eh, lo cierto es que hay que tratar de ajustarse al tiempo. Así que con esas indicaciones les paso la palabra. Adelante, señores coordinadores. Muy bien. Empezamos entonces el primer panel de este séptimo encuentro internacional sobre cine, series y derecho. Y vamos a empezar con cine y derecho, temas generales. Así invito a exponer la querida Javiera Robledo Thompson, de Chile, que va a tratar de Pobres Criaturas, la monstruosidad con derechos. Por favor, Javiera. Muchas gracias, Nelson, muchas gracias, Andrea y profesor Ricardo, eh, por estar nuevamente en este encuentro con ustedes. Traté de que mi presentación fuera simple y lo más ecléctica visualmente posible para parecerse un poco a la película de la que voy a hablar. Primera vez creo en estos encuentros que voy a hablar de una película que sí me pareció buena, porque normalmente reflexiono y hablo sobre películas que me parecen pésimas y que no recomiendo ver, pero que sí generan algún tipo de idea en mi cabeza. Bueno, entonces, justamente como dijo el coordinador, voy a hablar de la película Pobres Criaturas o Poor Things, llamada en inglés. ¿Ya? Acá voy avanzando. Ahí tenemos primero la ficha técnica de la película. La película es una película del 2023 tiene 3 países porque en el fondo las personas que participaron entre guionista, dirección, producción, son de Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos. El director es Yorgos Lanthimos, un director no muy hollywoodense, griego, y muy conocido por su estilo justamente híbrido entre como una especie de comedias del absurdo, ¿cierto? Mucha imagen grotesca y críticas evidentemente sociopolíticas. Pueden verlo también en The Lobster, The Favorite. Son 2 películas que tiene. Reparto principal, tenemos a Emma Stone como Bella Baxter, que es nuestra protagonista, Willem Dafoe como el doctor Godwin Baxter, Mark Ruffalo como Duncan Wedderburn, que ya vamos a decir quiénes son cada uno, y Rami Youssef como Max McCandles. La música, cosa muy relevante de mencionar, es de un compositor británico experimental, por lo tanto la banda sonora no es tradicional tampoco. Uno se encuentra como envuelto en imágenes que no son siempre cómodas y con música que justamente es como disonante al oído, porque usa muchos sonidos biológicos, mucho como biotecnología, cuerdas distorsionadas, mucha cuerda distorsionada que a uno entiende entonces que está entrando a una escena que tiene algo de distorsión o disonancia moral o social, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la película como completa, digamos como obra, es una obra de arte completa, porque todas las partes le responden a la intención que tiene la película. ¿De qué se trata? ¿Por qué vamos a hablar de Poor Things? Pobres Criaturas es una película
basada en una historia que comienza y de hecho debuta. La primera escena de la película es la historia de una mujer que se está suicidando. Uno ve solamente la imagen colorida de la mujer que está mirando por un puente con la intención de tirarse y se lanza al vacío. Y después pasamos entonces a otro segmento de la película en el que conocemos a Bella Baxter, que es la protagonista de la historia. ¿Cómo se relaciona con esta mujer que se suicidó? Vamos a irlo viendo a lo largo del avance de la película. Pero ¿qué es lo interesante? Primero, en las primeras etapas, nosotros vamos a ver una película que es solamente en blanco y negro. Blanco y negro, ¿por qué? Porque nos está mostrando una especie de pasado un poco como arcaico, ¿cierto? Nos está tratando de llevar a una especie de época de Mary Shelley y Frankenstein, ¿cierto? Entonces estamos mirando la historia de un doctor, que ahí es donde entra Willem Dafoe, el doctor Godwin Baxter, que también ahí tenemos un juego de palabras porque su nombre es Godwin, pero le dicen God, o sea, Dios, ¿cierto? Y él es un médico que fue hijo de un médico y que ha sufrido mucho desde la infancia todo tipo de lesiones físicas por parte de su padre, que era muy investigador, entonces como en pos de la ciencia le hizo toda clase de brutalidades y él entonces también es una persona muy curiosa, ¿cierto? Muy despierta y está tratando constantemente de experimentar. Es un profesor universitario como los que conocen aquí, pero que además en su casa entonces hace experimentos con cuerpos ya fallecidos. Entonces, ¿dónde entra este asunto de Bella Baxter? Bella Baxter en estas etapas en blanco y negro la vemos como una niña, casi como una guagua, que se comporta como que fuera una persona con un grave retraso, ¿cierto? O, ¿cómo se dice hoy en día? No me van a funar por decir retraso. Claro, una actitud cognitiva distinta, disminuida. Y entonces nos vamos preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver con la primera escena? Después nos vamos a enterar que es un experimento Bella Baxter. Bella Baxter es justamente el cuerpo fallecido de esa mujer que se suicidó, pero que estaba embarazada cuando se suicidó. Entonces el doctor God, Dios, lo que quiso hacer fue un experimento, entonces sacó a la criatura del vientre y le saca el cerebro a esa guagua y se lo implanta al cuerpo de la madre, donde entonces tenemos el nacimiento de Bella Baxter. Y tiene también entonces un protagonista, Max McCandles, que es el típico ayudante del curso, ¿cierto? El mejor alumno, que le dice el profesor, ¿sabes qué? Llámame Dios, como God, y ven a hacerme ayuda para esta investigación y lo que empieza a hacer entonces es a observar a Vela y cómo va avanzando. Y Vela avanza muy rápido. Entonces también ahí tenemos una especie de cambio en la frecuencia y en el ritmo de la película, porque a ella le crece el pelo, por ejemplo, rápidamente. Aprende motricidad gruesa muy rápido, aprende motricidad fina y de a poco entonces empieza a aprender para qué sirve este cerebro, pensamientos, ciertas situaciones, y empieza a experimentar con la vida. Esa es como básicamente la cosa que podemos ver muy patente en la vida y en la historia de ella. ¿Dónde entra entonces a ser una situación súper interesante para nosotros como abogados, ¿cierto? Que estudiamos el derecho. Tenemos un cambio radical cuando Bella descubre el orgasmo. Bella descubre su poder sexual y al descubrirlo entonces cambiamos a, primero, visualmente imágenes de color. Y tenemos mucho color. Ella está vestida siempre con estos ropajes así como victorianos, pero que son como distópicos, ¿cierto? Pero con mucho color, con mucho abuso del color. Y ella se aproxima siempre al poder sexual desde una perspectiva no moral, amoral. En el fondo no lo está valorando, sino que lo está observando como una experiencia física. Y como experiencia física empieza a experimentarlo. Y el doctor tiene una conversación ahí bien interesante con su ayudante, en la que el ayudante le dice, yo pensé que usted la estaba criando como una amante.
como una mancebada, le dice. Y el doctor le dice, no, no puedo porque soy eunuco. Primera cosa que me llama la atención, porque entonces también tenemos que la película no solo redefine cómo el poder femenino tiene que ver con el cuerpo y con la liberación y emancipación del cuerpo femenino, sino ahí Yorgos nos lanza una especie de eh, espada, ¿cierto?, de Damocles sobre las masculinidades, porque no puede ser entonces que concibamos a este doctor que tiene sentimientos paternales hacia esta Bella Baxter, sino a través de eliminarle la potencia sexual. O sea, no nos presentan al personaje masculino protector como un personaje que ha trascendido o ha entendido la sexualidad de otra manera, ¿cierto? Y que no tiene esa atracción hacia ella, sino que es porque no puede, cosa que es muy relevante. Entonces eso me llevó a pensar cómo ha sido tratado el cuerpo femenino a lo largo del cine, en la historia del cine. En la historia del cine nosotros podemos tener el cuerpo femenino casi como un laboratorio biopolítico, porque vamos a ir viendo desde 1910 más o menos, que en el cine clásico tenemos ciertos arquetipos muy marcados de cómo es la mujer con poder, específicamente, y cómo ese poder se manifiesta a través del cuerpo y del uso que hace del cuerpo. Entonces, en las primeras etapas del cine, nosotros vamos a tener que la dimensión emancipatoria tiene que ver justamente con la femme fatale, con esa mujer que oculta ese poder sexual que tiene, pero que lo utiliza para su cierto beneficio. Después vamos a ir avanzando hacia el empoderamiento femenino y hacia mediados de siglo y más, ¿cierto? Vamos evolucionando hacia arquetipos de mujer que es más bien mental, ¿cierto? La mujer que es poderosa en las películas o en las series, por ejemplo, hacia mediados de siglo y hacia los 90 especialmente, es la mujer que ha decidido que esa dimensión corporal femenina a la que está alojada en el fondo y como a la que estaba reservada su vida, queda en un segundo plano, ¿cierto? Es la mujer fría, es la mujer severa, es la política que no muestra emoción, ¿cierto? Y que no se emociona a través del cuerpo. Y con eso también nosotros vamos a ir viendo cómo hay una evolución visual en la narrativa, o sea, en la forma en la que se manifiestan y se muestran los cuerpos, también vamos a ver cómo evoluciona ese arquetipo. Ahora, volviendo a pobres criaturas, ¿por qué me llama la atención esta en particular? Porque creo que parte justamente desde lo que es la monstruosidad. Y cuando uno parte desde la monstruosidad, creo que es muy relevante darnos cuenta que está tratando de sacar ese cuerpo femenino de una mujer con la que nos podamos relacionar. Porque si pudiéramos empatizar con la protagonista, como por ejemplo sí pasó con la película reciente, ¿cómo se llama? La de Demi Moore, La Substancia, sí tenemos un contenido moral muy potente, porque decimos, bueno, ¿cómo sería yo si yo fuera ella? En cambio, como Bella es un monstruo, Bella entonces no es una mujer como nosotras, como las que estamos mirando. Por lo tanto, su narrativa está limpia, su narrativa parte de cero, está desprovista de necesidades morales o de mandatos sociales y socioculturales sobre su cuerpo. Su cuerpo entonces deja de ser este espacio de disputa jurídica, tecnológica y cultural, ¿cierto? Como decía Apreciado, ahí puse yo en la presentación una frase que es muy interesante, ya que todo cuerpo es un texto en reescritura, en definitiva. Por lo tanto, este cuerpo reconstruido por un hombre que es eunuco, que no es menor, digamos que esa es la relación, ella puede también, Vela, reconstruirlo e ir adaptando su identidad a pesar de no calzar entonces en la sociedad. Y vamos a ver entonces que Vela vive una sexualidad mucho más plena y mucho más libre, y no porque esté desprovista de emoción, porque también uno puede caer en el error de pensar que el problema es que Vela no siente, porque Vela llega a un punto en el que ella está teniendo, por ejemplo, que dedicarse a la prostitución, pero lo decide. Y la forma en la que se dedica aparentemente es poco emotiva. Es como, bueno, sí, si a mí esto es algo que me agrada porque ella descubrió que el sexo era una actividad placentera,
Además me están pagando por esto, entonces estupendo. Y ella entonces va y cobra y está en un breve tiempo en una casa de prostitutas. Pero no es por falta de emoción cuando uno realmente lo analiza, es porque lo que nos están mostrando es que este es un monstruo de un cerebro, ¿cierto? De un bebé, de un niño, y eso implica que está desprovisto de los mandatos sociales y además que está analizando todas sus experiencias en presente. No las está analizando ni por lo que van a significar, ni por lo que me van a generar, no está como almacenando recuerdos, sino que simplemente está experimentando. Que eso es algo que nosotros podemos ver en las infancias a nuestro alrededor. Las infancias experimentan la vida y el día a día como si no hubiera un mañana, ¿cierto? O sea, voy a tirar esto al suelo porque quiero probar la ley de gravedad. Ella quiere probar qué se siente, bueno, ganar dinero a cambio de sexo, por ejemplo. Y empieza entonces en la casa de prostitutas a eh, elucubrar el por qué tienen que elegir, por ejemplo, los clientes y no pueden elegir ellas. Y la jefa de la casa le dice, bueno, pero no me eches a perder el negocio. Y ella, pero ¿por qué le echaría a perder el negocio? Es que aunque no lo creas, le dice, hay personas, hay algunos hombres a los que les gusta pensar que a ti no te gusta. Pero eso es monstruoso, le dice ella. Y por tanto, ahí uno dice, bueno, sí, está ella entendiendo estos códigos, ¿cierto? Y estos contenidos, pero ella sin tener una preparación previa moral, la va desarrollando a lo largo de la película. Y se da cuenta entonces que su propia como libertad se encuentra anclada en cómo ella utilice su cuerpo, no en condiciones que son externas. Y eso nos puede llevar entonces de una perspectiva jurídica a darnos cuenta que hay muchas categorías como las de persona, de ciudadanía, de autonomía, y que, por cierto, en el caso de las mujeres cuestionan los cimientos del derecho patriarcal, que tienen directa relación con la corporalidad. Por eso es que las cosas, las cuestiones jurídicas que tienen que ver con el cuerpo femenino son tan discutidas, porque en el fondo está ahí un elemento de cuestionamiento directo a la estructura patriarcal, ¿cierto? Ahora, cuando vamos de lo anormal, ¿cierto? De esta Bella Baxter, a lo subversivo, en el fondo, ¿por qué el hecho de que ella sea una persona que simplemente vive sus experiencias es tan subversivo para la sociedad de ese momento, digamos, en la que ella está viviendo, nos muestra que tiene que ver con su dimensión emancipatoria, exactamente. Ella encarna una monstruosidad que es lúcida. Ella en todo caso es un monstruo, pero que es un monstruo que piensa, que llega a conclusiones lógicas. Y al llegar a conclusiones lógicas, expone al resto de los personajes a decir, tal vez lo que vive la sociedad y estos como códigos no son tan lógicos, ¿cierto? Y cuando la lógica se presenta así como una especie de espada de Damocles, uno se da cuenta que esas condiciones y esas reflexiones sociales o esas pantomimas sociales no están basadas en la lógica necesariamente, ¿cierto? Y eso entonces hace que ella sea indisciplinable. Hay una etapa al final de la película donde finalmente la encuentra el que era su marido antes, en su vida anterior, en la vida anterior de ese cuerpo, ¿cierto? De ese cuerpo que abandonó. Llega ese marido a querer volver a recuperarla, ¿cierto? Y cuando están entonces ella va. ¿Por qué? Porque ella está experimentando, ella quiere saber qué pasó con esa historia, qué va, ¿cierto? Y está comiendo con él y le dice, o sea, tú me quieres tomar prisionera. Le dice. Sí, le dice él, o sea, si quieres ponerlo de esa forma, sí, porque tú tienes un problema, le dice, todo tu problema proviene de eso, ese paquete infernal que tienes entre las piernas. Y ella le dice, bueno, preferiría que entonces me dispares antes que me saques eso, le dice. Y el tipo se ve enfrentado, entonces ahí también en ese personaje vemos otro vicio de este como patriarcado, ¿cierto? Porque el tipo se ve enfrentado a la mujer que le responde, a la que en su momento fue la bruja, la regañona, la que dice, no, sabes que yo no voy a hacer esto que tú quieres y no soy disciplinable. ¿Y por qué? Porque ella sabe que lo que él quiere es encerrarla, pero ella también tiene este nivel como de libertad intelectual en el que entiende que
a donde esté su cuerpo situado no tiene que ver con el poder como femenino del uso que ella hace de su cuerpo, aun cuando sea dentro de una casa que está con todas las rejas, ¿cierto?, cerradas. Después ella se libera de él y, por cierto, al final de la película decide que quiere estudiar medicina porque sabe mucho de anatomía y entonces decide ponerle el cerebro de una cabra al que fuera su marido. Y ahí se da cuenta que cuando vuelve entonces a su vida anterior, se da cuenta de que el problema que él tenía, el otro, le dice, bueno, es que esa era otra vida, no era la vida mía. Entonces también ahí toca la película otro tema muy relevante, que es el de la identidad relacionada al cuerpo. Bella Baxter tiene una identidad que va más allá del cuerpo que ocupa. Y ese cuerpo que ocupa fue de otra persona y esa historia ya se escribió, era de otro tipo de historia. Por tanto, nos también expone a darnos cuenta que hay un desafío a estas taxonomías binarias que tenemos de género, de poder, pero también de identidad, de que en el fondo nuestra identidad llega hasta los límites que llegue nuestro cuerpo. Y la corporalidad es justamente un texto que se puede reescribir constantemente. Eh, Así como ella descubre esto, ¿cierto? Podemos entonces llegar como sociojurídicamente a que es necesario hacer este nuevo paradigma, ¿cierto? De una monstruosidad lúcida en la que puede habitar dentro de un cuerpo femenino normativo, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque finalmente cuando vemos la selección de personaje y la forma en la que se manifiesta el cuerpo de Bella, sabemos que es un monstruo, pero no lo parece. Y eso también es una clave muy relevante para cómo se relaciona con el resto de las personas. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? La figura de Bella Baxter en Pobres Criaturas condensa y proyecta esa evolución de los arquetipos femeninos en el cine y en la vida, ¿cierto? Desde una monstruosidad amenazante a esta monstruosidad lúcida que tiene detrás una agencia emancipadora y, por qué no decirlo, biotecnológica también, ¿cierto? A medida que nos vamos acercando a etapas en las que podemos modificar nuestro cuerpo, también podemos entonces modificar esos límites externos de nuestra identidad. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javiera, por la excelente exposición. Yo tomé algunas notas y si hay tiempo después. 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 Y ahora vamos a presentar a Agustín Parise de la Universidad de Maastricht en Países Bajos. Él va a hablar sobre El extraño caso del hombre y la bestia, 1951, de Mario Soffici. Agustín, cuando quieras, tuyo es el tiempo. Habilitado para compartir pantalla, Agustín. Habilitado para activar micrófono. Muchas gracias. Faltó decir Beat Me Up Scotty, ¿no? Haciéndola. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores por ofrecernos este foro que tenemos que cuidar y hacer crecer. Mi presentación forma parte de una línea de investigación en desarrollo con aspectos que presenté en junio de este año en un evento organizado por Verónica Lescano Galardi en la querida Universidad de Buenos Aires. Es importante notar desde el comienzo que el cine nos brinda laboratorios para estudiar y entender ideas jurídicas. Ese laboratorio hoy nos llevará a visitar la adaptación cinematográfica argentina de una novela del inglés Robert Louis Stevenson. La presentación se divide en 3 partes. Primero, abordaremos la película El extraño caso del hombre y la bestia. Perdóname, mientras haces tu clásica enumeración holandesa, ¿vas a compartir pantalla o no vas a compartir? No, disculpa. Ok, No. listo. No, gracias, Ricardo. Continúe con su, el primero haremos esto, después haremos Dale. esto, después haremos lo otro. Ya sabía que te estabas sonriendo, por eso hice esa pausa. Primero vamos a abordar la película, El extraño caso del hombre y la bestia, estrenada en 1951,
y allí hablaremos sobre el extraño, peligroso y monstruoso del género gótico. En segundo lugar, hablaremos sobre las teorías lombrosianas del derecho. Y en tercer lugar, veremos la amalgama del extraño, peligroso y las teorías del Lombroso a la luz de la película de Mario Soffici. Mi presentación apunta a demostrar que el género gótico ofrece un espejo para estudiar y entender el derecho, y que se vale de la figura del extraño, peligroso y monstruoso para elaborar una línea argumental al margen del sistema, y cómo ese recurso se condice con ideas jurídicas. Pasemos a la primera parte de esta presentación. Veamos primero la ficha técnica de esta película del siglo de oro del cine argentino. Mario Soffici dirigió esta película de Argentina Sono Films, que se extiende por 80 minutos en blanco y negro. La película cuenta con roles importantes de Ana María Campoy y José Cibrián, mientras que el mismo Soffici personifica a la bestia. Tal como se indica en el primer minuto de la película, se trata de una versión libre de la novela de Stevenson. Un clásico que aborda, entre otros temas, trastornos psiquiátricos, tales como el disociativo de la identidad. El director adopta los personajes de Stevenson, contando naturalmente con el abogado, el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, pero suma también otros personajes que brindan diversidad, tal como la esposa y el hijo del Dr. Jekyll. La obra de Stevenson se encuentra ambientada en el Londres victoriano, mientras que la adaptación argentina lo está en Buenos Aires. Tal como indica la película en el minuto 2, cito, puede suceder en cualquier ciudad o época porque materializa ante nuestros ojos el combate perpetuo entre el ángel y la bestia, cuyo campo de batalla es la estremecida y doliente alma humana. Fin de cita. Hablemos ahora sobre extraños y monstruos. Las líneas argumentativas en el género gótico pueden incluir a la figura del extraño, peligroso y monstruoso. Se trata de un personaje que se encuentra a menudo al margen de la ley. Se le utiliza en ocasiones como herramienta para el mal, para un crimen que otros personajes conocidos y no monstruosos nunca realizarían. Esto se ve muy palpable en la película. Los criminales en el género gótico pueden ser representados como criaturas feas o incluso horrendas. En ocasiones caminan con un andar distintivo y se comunican de forma gutural. La bestia de Soffici comulga con esta descripción. El género gótico desde el siglo XVIII se desarrolló en el contexto más amplio de una circulación de ideas, y el derecho no fue una excepción. Las normas y doctrinas jurídicas se extendieron a través de continentes. Encontraron una vía expedita en la codificación de las leyes y en los escritos de doctrina. Por ejemplo, en el ámbito del derecho privado, el Código Civil francés de 1804 llegó a todos los continentes e impulsó estudios exegéticos. En el ámbito del derecho penal, César Beccaria acuñó nuevos credos sobre delitos y penas. A medida que el mundo experimentaba cambios estructurales y sociales, el género gótico actuó como una caja de resonancia para narrativas que desafiaban el status quo anterior. En Los Miserables, por ejemplo, Víctor Hugo ofrece un auténtico laboratorio para las ideas de Beccaria, al quien incluso cita. Entonces, tenemos que entender que el cine gótico hereda ese bagaje y construye ahí. Pasemos a la segunda parte de esta presentación. Hablaremos sobre las teorías lombrosianas del derecho. La antropología penal y el género gótico se desarrollaron al mismo tiempo, y es posible encontrar paralelos. Por ejemplo, podemos ver el extraño, peligroso y monstruoso a la luz de las ideas de César Lombroso. El tipo criminal era inmutable, no se podía corregir, pero se podía identificar, acorralar y controlar. Estas ideas se relacionan con, por ejemplo, la frenología, la idea de que la forma del cráneo podía predecir los poderes de la mente y la conducta. Las diferentes facultades mentales se localizaban en distintos órganos del cerebro. Al igual que los músculos, estos órganos crecían o se contraían según su fuerza. Medir el tamaño, la forma y las características del cráneo podía revelar datos importantes sobre rasgos psicológicos. Si bien las ideas de Lombroso se formaron en Italia, pronto fueron consideradas por criminólogos en todo el mundo. En la Argentina resuena a muchos la historia de Cayetano Santos Godino, el famoso petiso orejudo. María Carolina Sapiola nos dice que, y cito,
A comienzos del siglo XX, ante la pérdida de peso de la criminología de raigambre lombrosiana y de la frenología en el mundo académico, judicial y penitenciario, la utilización periodística de las categorías centrales de estas corrientes adquirió una dinámica propia. La falta de rigor en el empleo de conceptos de pretendida filiación científica, no solo lombrosianos, puede verificarse en la cobertura periodística de los crímenes del petiso orejudo. Sapiola, a quien sigo citando, dice que Caras y Caretas, la revista, presentó en un mismo texto su diagnóstico de que Godino era, con toda claridad, un caso de hombre fiera, mientras explicaba que, en tanto criminal nato, había venido al mundo con todos los estigmas de la degeneración y alababa a Lombroso por haber estudiado los de su tipo tan admirablemente. Por su parte, La Vanguardia lo describió como, y cito, la bestia humana, un degenerado, un tipo de cara deforme, simiesca, ojos extraviados, grandes orejas, un necrófilo. Fin de cita. Soffici se pudo beneficiar de ese contexto, y cuando uno ve su bestia en la película, parecería que siguió muy de cerca esa descripción de La Vanguardia. Pasemos ahora a la tercera y última parte de esta presentación, donde veremos la amalgama del extraño peligroso y las teorías del Lombroso a la luz de la película de Mario Soffici. Quienes visitan las salas de cine o ven películas en sus casas pueden utilizar estos escenarios ficticios como una herramienta para descubrir y comprender el derecho. El movimiento de Cine y Derecho, al que se hizo ya referencia desde hoy a la mañana desde temprano, se dedica a este tipo de diálogos. Voy a compartir 3 escenas de la película en que el extraño, peligroso y monstruoso puede ser visto con los lentes del Lombroso. Son solo 3 ejemplos. Ustedes pueden buscar más cuando vean la película y los invito a que la vean. Es de acceso abierto en este momento en el Internet. No sé si es de acceso abierto o si está abierta para ver. Esas cosas uno nunca sabe exactamente. Pero bueno, está ahí y uno la puede ver. Pasemos a una primera escena. En el minuto 5, bien al comienzo, durante una discusión con el abogado, el doctor Jekyll dice, refiriéndose al señor Hyde, y cito, a pesar de la repugnancia, yo lo defendí. Fin de cita. Es una escena breve, pero extremadamente potente, porque se trata de una presunción. Lo feo no merece protección, que lo feo se encuentra al margen del sistema. Incluso parecería que lo feo es malo y que lo malo es feo. Qué difícil, ¿no? Para el extraño monstruoso, porque quizás es un buen tipo. Es el claro caso de ficcionomía, ahí está, ficcionomía, que generalmente llamamos portación de rostro. Pasa que ficcionomía suena mucho más sofisticado, pero es básicamente portación de rostro. O portación de jeta, como decimos en algunos lados en Buenos Aires. Pasemos a una segunda escena. En el minuto 37 encontramos un diálogo entre la propietaria del conventillo donde se aloja el señor Hyde y la policía que está buscándolo al señor Hyde. La propietaria comienza diciendo que, y cito, Hyde me repugna. La policía entonces le pregunta sobre Hyde, ¿es deforme? Y ella contesta, y es difícil de explicar. Entonces el policía luego responde, todos se acuerdan, Eduardo Hyde es una deformidad muy difícil de definir. Fin de cita. Stevenson y también Soffici ubica deformidad y fugitivo en la misma escena. Crimen y deformidad son sinónimos, van juntos. Para el lector y para el que está mirando la película, el criminal es deforme y por ende se podría argumentar que el deforme es criminal. Vamos a ver una última, muy breve escena en el minuto 65, hacia el final. Es una escena en la que el señor Hyde habla por teléfono con el colega del doctor Jekyll, que es un médico, porque la medicación se había acabado y el señor Hyde no podía desaparecer, es decir, aparecía cuando él quería. Ante esa preocupación, Hyde, es decir, Jekyll, llama a su colega médico. Cuando están hablando, el colega reconoce la voz de Jekyll en el teléfono y le dice, Jekyll, Dios mío. Y Hyde, porque en ese momento era Hyde, le contesta,
Sí, Jekyll, pero también Hyde, el asesino, el corruptor, el malvado, el que está en usted, en mí, en todos, la bestia que llevamos dentro y combate día y noche con el ángel. Fin de cita. Esa escena, que regresa a un tema que se repite desde el comienzo mismo de la película, nos recuerda sobre la lucha constante entre el bien y el mal, y nos lleva directamente a la frenología, a las ideas lombrosianas del criminal innato, a lo inevitable, a un estado primitivo. Es fácil pensar inmediatamente en el rol del derecho para lidiar con esa coexistencia de bien y mal. Voy a cerrar, como hago siempre, y a Ricardo le voy a sacar una mueca, voy a cerrar esta presentación con un resumen. Primero, hablamos sobre la adaptación cinematográfica, una representante importante del siglo de oro del cine argentino. Nos detuvimos en el extraño y peligroso que es monstruoso y cómo interactúa con el género gótico. En segundo lugar, hablamos sobre las teorías lombrosianas y pudimos ver su incursión en la Argentina. Y en tercer lugar, hablamos de una amalgama del extraño peligroso y las teorías del Lombroso. Y nos detuvimos en 3 escenas de la película en que el extraño, peligroso y monstruoso puede ser visto con los lentes del Lombroso. Hace mucho juego de resonancia el uso de las palabras. Y es intencional. Una reflexión final. El género gótico ofrece un foro para la vida intelectual del derecho. Puede ofrecer perspectivas sobre las teorías y las prácticas jurídicas. Esas perspectivas pueden ayudar en el proceso de convertir a los futuros abogados en juristas. Muchas gracias. Y ahora viene el aplauso. Bien, muchas gracias, Agustín. Ahora, desde Chile, escuchemos a nuestro querido amigo Álvaro Fuentealba Hernández, que va a tratar el tema Poder Desnudo y Estado Dual, el derecho en el padrino. Álvaro, te escuchamos. Muchas gracias, querida audiencia, querido amigo profesor Ricardo Rabinovich, quien preside la mesa, Andrea Gastrón también. Vamos a iniciar esta presentación conversando acerca de El Padrino. ¿Y por qué me refiero al poder desnudo y al estado dual? Porque lo que vamos a reflexionar es acerca de una teoría, si se puede llamar teoría, de la dictadura. Y quiero en primer lugar recomendarles el libro El Estado Dual de Ernest Fraenkel, que es un libro que él escribe clandestinamente en los primeros años de la Alemania nazi para tratar de entender la situación que se está produciendo en que la política está totalmente extralimitada respecto del derecho. Y por eso he elegido la película El Padrino. Vamos a primero mostrarles algunos héroes del pasado que podemos decir son amenazas a la democracia, y Benito Mussolini, Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Josip Vissarionovich, Yugasvili, me va a corregir el profesor Rabinovich, Stalin y Adolf Hitler. Porque en la iconografía del fascismo estamos acostumbrados a ver estos señores de uniformes con rostro adusto, y uno se pregunta realmente cómo pudieron lograr adhesión popular. Eh, eh, Porque ahora, como dice Rafael Simone, tienen chaqueta y corbata, accedieron al poder por la vía democrática. Tenemos ahí a Nayib Bukele, la joven promesa del Frente Martí de Liberación Nacional, que se ha transformado ahora en un dictador de ultraderecha. En fin, ex militares, ex choferes de trolebús, eh, economistas de dudosa procedencia, exmilitares, etcétera, que ganan elecciones, pero que tienen un discurso de odio hacia el régimen democrático, pero que sin lugar a dudas tienen adhesión popular. Y es por eso que he elegido este modelo, porque la caracterización del relato fascista tiene una idealización de un pasado mítico, heroico, que siempre fue mejor que el presente horrible que nos han dejado el pluripartidismo, la diversidad cultural y la democracia.
El problema es que ese pasado jamás existió. El juego que hace Mario Puzo y Francis Ford Coppola de presentarnos un tirano al cual todos amamos, respecto del cual todos queremos que le vaya bien, es la reflexión que quiero hacer en estos minutos. Y para ello vamos a situarnos con la música, ¿verdad? Y espero que la estemos escuchando mientras yo me autocontrolo el tiempo. A bajarle un poco el volumen. Ah, bueno, no es que yo soy de la antigua. Bien. En la primera parte, naturalmente, la magistral actuación de Marlon Brando, que disputa con el real protagonista, que es Michael Corleone, el heredero, ¿verdad? Que desarrolla toda su actividad en la parte 2 para tener un epílogo trágico en la parte 3. Dicho sea de paso, además una evolución de los personajes femeninos bastante importante, Connie Corleone, sin ir más lejos. Eh, entonces, el juego de Coppola y de Puzo es como nosotros leyendo el libro o viendo la película, y a mi juicio mucho más radicalmente viendo la película, nos transformamos en unos admiradores del Padrino. Queremos que le resulte toda su saga de crímenes. Y yo me pregunté, ¿es eso posible en la vida real? Y bueno, si veo que en flagrante violación a la Constitución salvadoreña, Nayib Bukele se acaba de reelegir y parece que indefinidamente, y en nuestros países también gente con programas y con actitudes y discursos espeluznantes han sido elegidos, yo me pregunto, entonces hay que analizar por qué este fenómeno de adhesión al líder puede producir el nivel de confianza de las poblaciones, que nos lleva al estado dual. ¿Qué es el estado dual entonces? El estado dual es lo que esta dinastía que se ve allí puede provocar, es decir, que hay un régimen de normas aparente, un sistema jurídico normativamente estructurado en torno a una constitución que no es necesario ni siquiera derogar, pero en realidad, por eso es estado dual, las verdaderas normas son la voluntad del líder. Y la voluntad de Don Corleone, Don Vito Corleone primero, Michael Corleone después, y después no sabemos si resultó la continuidad de la dinastía con el hijo bastardo de Sonny Corleone, eh, va a lograr estabilizar un régimen en que se pueda decir que hay derecho, pero que en realidad no existe el derecho. Y en las categorías que se han analizado en el derecho público, hablar de no derecho me parece que es pobre, y por eso me gusta esta analogía del Estado dual. Un derecho aparente, que es el que los abogados cultivamos, y un sistema de normas que va subterráneamente configurando las condiciones de vida, y por eso es lo grave cuando estos regímenes empiezan a establecerse a través de la vía democrática. Qué duda cabe que en El Salvador ya, por ejemplo, la voluntad de Bukele es la norma máxima del Estado que ha diluido la separación de poderes, etc. El intento de Donald Trump, con la hegemonía que tiene en la Corte Suprema, en el Senado y en la Cámara de Representantes, es una amenaza seria a esto. ¿Y se produce por qué? Ahí vemos Bonacera, Bonacera, cuando le dice, I believe in America. Yo creía en América y América me falló porque el sistema de justicia me falló, por eso le vengo a pedir su justicia, padrino. No, Don Corleone le dice, y él le dice, ni siquiera me tratas con respeto, no me llamas padrino. El culto al líder implica el respeto, en primer lugar, a la autoridad. ¿Cómo se forja esa autoridad? Bueno, hay un relato heroico. Primero, don Vito Corleone, que no se llamaba Vito Corleone, es una víctima dramática, y ahí tenemos al pequeño Vito Andolini, que llega a Nueva York y va a ser despojado de su apellido, y por un acto arbitrario del jefe de migraciones de la oficina que lo toca, le pone el apellido correspondiente
a su lugar de origen, que es un juego también cultural por la cultura siciliana, ¿verdad? Como sabemos. Bueno, este niño inocente empieza su periplo, el periplo del héroe, reemplazando a un dictador. Y entonces tenemos el abusivo dictador de la cuadra del barrio neoyorquino que les cobraba a las pobres señoras por protección, don Fanucci, y que despliega esa forma insulsa de poder abusivo, del que incluso Vito Corleone es víctima, pero él comprende y perdona a su jefe, porque don Fanucci le ha pedido que lo expulse del trabajo. Y ahí entonces se produce la conversión. Y Vito Corleone dice, tengo que tomar la justicia por mano propia y reemplazarlo. Entonces lo primero que vemos ahí es un asesinato del cual nos alegramos. Ese es el juego de Mario Puzo y de Coppola, ¿verdad? Y empezamos nuestra adición a este líder que se transforma en el patriarca. Ahora, respecto del relato cinematográfico, hay en las tres películas la misma estructura que es muy sencilla y por lo mismo magistral. Empiezan con una fiesta, se desarrollan en una saga de amenazas que logran sortear y terminan en una matanza shakespeariana. Aquí tenemos entonces al patriarca en el matrimonio de Connie Corleone, una mujer descrita en forma totalmente insulsa, irresoluta, víctima de la violencia doméstica y de los excesos, y que en la tercera ya se transforma en una prácticamente matriarca de la familia, que dirige asesinatos selectivos e incluso contra la voluntad del padrino, que es Michael. La conversión se produce justamente dentro de una iglesia. Y en el minuto en que se produce el bautismo de su sobrino, del cual es padrino, Michael, con esa mirada fría, ha ordenado ya el asesinato de todos los líderes de las familias y por tanto se convierte en el líder absoluto. Líder absoluto en un minuto también que es matar o morir, porque él está siendo en ese minuto amenazado. La gesta heroica entonces se produce, ¿por qué intercalo esta imagen? Se produce en el momento del bautizo de la guagua, del bebé, como decimos en Chile, de la guagua. Y ahí entonces ven en la imagen de Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola, y una mujer que además ha tenido su propio desarrollo como directora de cine magistral. Ahí está Sofía Coppola en El Padrino 3 de 1990. Y ahí está Sofía Coppola en El Padrino 1 de 1972. Es el bebé bautizado, es Sofía Coppola. Francis Ford Coppola prestó a su hija para grabar esta escena. Así que por eso es muy importante también. Ya, basta de digresiones de nerdo cinematográfico. El Padrino 3 empieza de nuevo con una fiesta y la trama se empieza a desarrollar con la primera vacilación que tiene el padrino. Michael Corleone quiere despojarse, primero por una cuestión reputacional de esa mala fama, pero hacia el final de la película en realidad él quiere superar y redimirse. Y vamos a ver que sí, Coppola y Puzo nos dicen que la redención, cuando has llegado a esos niveles de control y de poder total, es imposible. La familia, que es el concepto trascendental de la saga, nos hace justamente reflexionar que el líder político disruptivo que asume el poder total y que influye en esta caracterización de derecho como poder dual, tiene que estar rodeado de la familia. Y la familia no es un concepto necesariamente afectivo, porque tanto es parte de la familia también los empleados, socios originales de Vito Corleone, Tesio, por ejemplo, y Clemenza, eh, que en una evolución cinematográfica interesante, ellos también son parte de la familia. El temible e insensible Neri, Tesio, el traidor,
el fiel pero poco resolutivo Clemenza, y Luca Brasi, el absolutamente perro fiel, matón y asesino, que muere en su ley también. Lamentablemente en la película sabemos poco de él, pero en el libro sabemos de sus orígenes y la maldad inocente que es capaz de infligir. También en la teoría del estado dual, este personaje podría ser perfectamente Adolf Eichmann o Krasnov, Marchenko o Manuel Contreras. Yo cumplía instrucciones porque era lo que me decían que tenía que hacer y además me parecía que era lo correcto. Yo cumplí porque masacré eficientemente, sin mucho costo, a muchas personas que eran enemigos del Estado. La familia y la traición en el seno familiar. Dicho sea de paso, es una lástima que haya muerto tan prematuramente John Casale, ¿verdad? Que además eran muy amigos con Al Pacino. Para los que les interese la simbología en las películas, un elemento fundamental es el significado de la naranja. Cada vez que aparecen las naranjas en la película es muerte, porque es uno de los códigos. Desde el Beato Paoli en la Sicilia medieval, la naranja servía como un mensaje de que te iban a matar o que ibas a morir. Y en gran medida era por lo caro que eran las naranjas en la Edad Media. Ahí vemos una escena de la tercera parte en que el sucesor del padrino tiene una naranja en la mano porque están preparando la matanza final de la que lamentablemente van a ser víctimas. Y esa es la escena terrible en que Vito Corleone en la primera película ya descubre que lo quieren matar y justamente le está comprando naranjas y las naranjas quedan desperdigadas por el piso y los asesinos le propinan gran cantidad de balazos por la espalda, de la cual sabemos se salva milagrosamente. Y aquí tenemos el hijo maravilla de la familia, el que Vito había elegido para mantenerlo al margen de este régimen de terror. El hijo del dictador que no quiere involucrarse en la dictadura, el hijo del dictador que el dictador eligió para mantenerse al margen, para ser un sucesor decente y digno. Y es el primogénito, Sonny Corleone, el que está elegido para heredar este régimen de terror y acrecentarlo. Pero lamentablemente también dice relación con algunos aspectos del liderazgo en el Estado dual. Sonny Corleone es tan violento que no puede mantener la sensatez y es ese mismo exceso de ira el que sus enemigos utilizan para provocarle la muerte, ¿verdad? Entonces vemos el tránsito, la conversión del nuevo héroe desde una persona decente, un héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial, con una novia fantástica, americana, blanca, seguramente bautista. ¿Podemos? ¿Me ayudas con un botoncito? Porque algo pasa. Ahí. Inicia el periplo mítico del líder en la tratoría, en que comete un acto de justicia. Es tal el nivel de corrupción que el relato nos proporciona que también nos alegramos de la muerte del policía corrupto, ¿verdad? Y ahí empieza entonces el exilio de Michael Corleone hasta su regreso en que se transforma ya en una persona nada decente de la sociedad, sino que en el líder de esta organización criminal. No hay límites entonces para lograr el propósito. Lo importante es el propósito y el propósito supedita toda la vida e incluso tenemos estas dos imágenes de lo que a mi juicio es el mejor actor del mundo, que con la sola mirada ya cambia la situación del personaje. ¿Cuál es el rol de los abogados en el Estado dual? ¿Cuál fue el rol de los abogados en la dictadura
de la Junta Militar Chilena y de Augusto Pinochet, la Comisión de Asesoramiento Legislativo de la Argentina, es un rol totalmente subordinado, cual testaferros genuflexos para facilitar las apariencias de legalidad de los crímenes. Y ahí tenemos a ese gran personaje que es Tom Hagen, pero que es un abogado detestable desde todo punto de vista. ¿Cuál es la única regla ética y jurídica finalmente en el Estado dual? Nothing personal, just business. No hay nada personal, solo negocios. Esa frase la hemos escuchado tantas veces, incluso en las facultades de Derecho. No es nada personal, no te preocupes. El rol de los abogados entonces está reducido a desplegar una serie de ardides para legitimar formalmente la dictadura. Y eso es lo grave. La lección de la película, y ojalá fuera así, es que este personaje con esa mirada malvada, que es responsable de un pueblo, en la mítica analogía que estoy haciendo del líder de la dictadura, cuando intenta redimirse y volver a los orígenes de la decencia, por lo menos Coppola lo castiga y le quita lo más preciado, que es su hija. ¿Será así en la vida real? Muere Michael Corleone finalmente solo, aislado, viejo, en Sicilia, y esa es la última escena que vemos de la película. Y entonces la pregunta que les hago a todos, ¿será realmente el final? Bueno, esa es la forma dramática en que logro ligar esta maravillosa película con la teoría de la dictadura y el Estado dual. Muchas gracias por su atención y ojalá tengamos tiempo para conversar sobre estos particulares.